para poder, la parte de la explicación es la que subo generalmente a YouTube, ¿listo? Entonces ustedes están viendo ahí la presentación de la semana pasada, que de pronto los que se quedaron hasta el final, que fueron un poco pacientes, estamos trabajando el tema de los transistores, que son los componentes electrónicos que vamos a ver antes de irnos a unas merecidas vacaciones. No sé si ustedes ya saben que el 12, o sea, este viernes salimos a vacaciones, ¿sí? Bueno, salen ustedes a vacaciones. ¿Aló? Sí, ¿Sí está profe. bien? Listo, bien. Entonces, de todas maneras, mañana voy a dejar un último trabajo. Ese trabajo no pertenecería al trabajo de vacaciones. Se dejaría ahí y lo retomaría al ingreso después de vacaciones, que es el 6, si no estoy mal, 6 de julio, ¿sí? ¿Sí vieron la fecha de regreso? Sí, No, señor. señor. Listo. ¿No? Entonces, para que se vayan enterando yo miré como un comunicado, ya es información oficial, salen el 12, regresan el 6, son 3 semanas de vacaciones para que descansen de mí y puedan ponerse ustedes a descansar de tanto trabajo que están haciendo. ¿Listo? Bien, entonces tenemos aquí la parte de transistores y lo que estamos trabajando es cómo calcular la corriente y el voltaje en el transistor. Bien, el dibujo que ustedes ven ahí es el diagrama esquemático de un transistor, cómo se representa en un circuito electrónico, en un esquema electrónico. ¿Listo? Tenemos, como el transistor tiene tres terminales, vamos a tener tres corrientes. Una corriente en el terminal C, que es colector, otra en el terminal E, que es emisor, otra en el terminal de base, ¿sí? Y además de eso vamos a tener, pues en este caso van a ser tres voltajes. Un voltaje, que es el voltaje que hay entre colector y base, pues no es tan importante. El más importante es el voltaje base emisor y otro importante es el voltaje colector emisor. Voy a resaltarlos acá. Entonces, este voltaje de acá, que es el voltaje colector emisor, es importante porque nos indica cuando el transistor entra en un fenómeno que se llama saturación. Y este voltaje base emisor es importante porque nos indica cuando un transistor comienza a conducir, entonces sale de la región de corte. Recuerden que tiene transistor tiene tres estados de operación. Uno se llama corte, el otro se llama saturación y el otro se llama amplificación, ¿sí? O zona activa, son las regiones de trabajo del transistor. Cuando está bien polarizado, cuando pues no está bien polarizado pues para que trabaje como transistor, él no opera según esas normas, ¿listo? Entonces, tenemos los tres terminales, ya explicamos que hay unas corrientes. Entonces, la corriente de base ingresa al transistor, la corriente de colector ingresa al transistor y la corriente de emisor sale por el terminal de emisor. Es decir, que se suman esas dos corrientes que ingresan al transistor y sale una corriente de emisor, ¿sí? Por lo tanto, si uno quiere calcular la corriente que hay en el emisor y conoce la corriente de colector y la corriente de base, pues la suma. Estas corrientes generalmente son de microamperios o de miliamperios, ¿sí? Y cuando nosotros consideramos el transistor como una malla de voltajes, tenemos el voltaje colector emisor, que está entre el colector y el emisor, entre estos dos puntos, y ese es la suma del voltaje base emisor más el voltaje colector base. ¿Listo? Entonces, si sumo estos dos voltajes, el que cae entre estos terminal y estos otros dos terminales, tengo entre el emisor y el colector directo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, digamos, a eso se le llama técnicamente una malla o un divisor de voltaje. Si sumo esos dos voltajes, obtengo el voltaje que hay entre colector y emisor. Entonces, cuando el transistor entra a operar en una región que la llamamos región de zona activa, él cumple esta ecuación. Recuerden que en la zona activa el transistor trabaja como un amplificador. Entonces, si está en la zona activa, la corriente de base es beta veces la corriente, perdón, la corriente de colector es beta veces la corriente de base.
Es decir, esa pequeña corriente de base que me sirve de control la multiplico por el factor de amplificación del transistor y obtengo la corriente de colector. Entonces, IB o I sub B es la intensidad de la corriente de base, I sub C es la intensidad de corriente de colector, I sub E, intensidad de corriente del emisor. Y esa letra griega es la letra griega beta, que es la ganancia en intensidad. Esa letra griega puede ser beta o se coloca en algunos casos como HFE. Y tenemos BCE, que es la tensión entre colector y emisor, BBE, que es tensión entre base y emisor, y BCB, que es tensión entre colector y base. Esas regiones de funcionamiento, entonces tenemos una región de corte. ¿Y qué sucede en la región de corte? Cuando se polariza de esa manera el transistor, ahorita pues explico con el simulador rápidamente, entonces en la región de corte lo que pasa es que no tendríamos corriente atravesando por base o el voltaje no sería el adecuado. El transistor no conduce. Entonces, la corriente de base, la corriente de colector y la de emisor serían muy cercanas a cero. ¿Listo? La tensión entre colector y el emisor es igual a la de la alimentación porque como no conduce, entonces los voltajes se verían reflejados ahí. Igual ahorita vamos a revisar eso. Y la tensión entre base y emisor es menor de 0.7 voltios. Recuerden que ese voltaje que hay entre base y emisor, ahorita lo vamos a verificar, más o menos está cercano a los 0.7 voltios cuando son transistores de silicio, cuando son de germanio es un poco menor, y eso se llama el voltaje de conducción. Cuando entra en conducción, tiene que ser mayor a 0.7 o 0.6. ¿Listo? El transistor se comporta entonces como un interruptor abierto cuando esa tensión es mayor. ¿Sí? Por eso antes cuando el voltaje de base emisor es menor, él se comporta como un interruptor cerrado y se le llama región de corte. La región activa, entonces el transistor se comporta como un amplificador. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ven cómo se polariza para la región activa. El transistor conduce parcialmente y la tensión entre el colector y el emisor está entre 0.2 voltios y la tensión de alimentación. ¿Sí? Lo mínimo que puede tener son 0.2 voltios cuando estamos hablando de la región activa. Y la tensión entre base y emisor debe ser mayor que 0.7 voltios para silicio. Esas son las condiciones. Y cuando el transistor se encuentra en la región activa, entonces él amplifica beta veces la corriente de base. Es decir, uno multiplica por ese factor de amplificación y calcula la corriente de base y se comporta como un amplificador. Y la tercera región, que es la región de saturación, entonces, ¿qué pasa? Que uno amplifica, pero pues el transistor como componente electrónico no puede amplificar más de cierto nivel, entonces de pronto puede dañarse el transistor o entrar en zona de saturación o digamos que en ese caso la fuente no es capaz de proporcionar más energía, entonces a eso se le llama como saturación, ¿sí? En esa región de saturación pues ya no se cumple la ecuación y la corriente de colector es menor a la amplificación, es decir, él deja de amplificar exactamente igual. Por eso se le llama saturación porque aunque usted siga subiendo la corriente de base, él ya no amplifica, no puede amplificar más. Y en este caso, el transistor se comporta como un interruptor cerrado, es decir, como si fuera un cable eh, conduciendo, y ahí están las regiones y las condiciones que acabamos de trabajar. Esto creo que está en el documento que yo les envié del el PDF. Ahora, lo importante que trabajamos hace 8 días para recordar es cómo se solucionan circuitos con transistores. Entonces decíamos que se pueden dibujar en el simulador de dos formas. Yo puedo hacer aquí un diagrama en donde a eso se le llama diagrama bifilar, entonces donde el positivo y el negativo de la batería lo conecto y se nota cómo son circuitos cerrados, ¿sí? El otro se llama diagrama unifilar porque, entre comillas, todo tiene un solo hilo, no tiene que retornar. Y aquí tengo esto indicando que esto va al negativo de la batería y esto indicando que va al positivo de la batería. Entonces son como las dos formas que podemos o tenemos de representar
diagramas de circuitos y también en el simulador podemos realizarlos. Vamos a tener un circuito de entrada. Entonces decíamos que había un circuito de entrada con la corriente de base. Entonces vamos a ir, bueno, esto ya lo habíamos más o menos explicado, dos circuitos de entrada. Y se forma una malla que es la malla del circuito de entrada. Es decir, aquí atraviesa por el voltaje que nosotros le aplicamos a la base y cierra el transistor. Para explicar eso, entonces voy a dejar de presentar y voy a ir al, démosle pantalla completa. Cualquier cosa, por favor, pues ustedes me van poniendo atención para poder explicar mucho mejor, porque el transistor, como les digo, ya es un elemento que requiere más atención a la hora de uno realizar circuitos, porque, digamos, es más tecnológicamente mejor que lo que hemos venido trabajando. ¿Preguntas de pronto hasta el momento? ¿Aló? Solo para saber si están ahí. Uno, dos, tres. No, no, señor. Listo, bien, gracias. Voy a darle para presentar la pantalla completa y que ustedes puedan ver los simuladores y también puedan ver va a ser como el objetivo de lo que vamos a tener con transistores para el cubo. Eh, Transmitir la pantalla completa. Listo, bien. Y voy a abrir entonces aquí el Croclips, que es el Cocodrilo, que es el software más sencillo que hay, pero pues igual nos permite hacer muchos elementos. Si alguien más escribió algo, a ver, no señor, ya listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ya vimos que hay dos formas de dibujar, entonces en el menú que ustedes están viendo ahí, voy a darle ver el zoom por 2 para que vean un poco mejor. Entonces en el menú, que ¿sí están viendo el mouse? Aló, Sí, señor. listo. Entonces Profe, en el menú ustedes pueden escoger el elemento que es el transistor. El transistor es de tipo NP en el que estamos trabajando. Hay dos tipos, el PNP también, pero estamos trabajando con este transistor. Son transistores que dentro de los transistores tienen un nombre especial. ¿Recuerdan cómo es el nombre de esos transistores? Los NPN y los PNP. ¿Aló? no señor. Bien, se llaman BJT o transistores bipolares. Que eso también pues lo habíamos visto ahí porque pues más al final va a haber una evaluación trimestral y pues una pregunta sencilla puede ser con solamente identificar qué transistor, qué tipo de transistor es a través de un dibujo. Y pues si usted ya trabajó con transistores, pues ya dice, ah, este es un transistor BJT que es de tipo negativo, positivo, negativo, ¿sí? O NPN que acá aparece acá, ¿sí? Ahí aparece en el software NPN transistor. Bien, entonces vamos a colocarle a la base una batería. ¿Qué pasaría si yo alimento directamente el positivo a la base y el negativo al emisor? Entonces se dan cuenta que el transistor internamente es como si fuera un diodo y entra en conducción. Cuando aquí hay más de 0.7 voltios, él entra en conducción. Y al entrar en conducción puede pasar toda la cantidad de corriente que pues se permita pasar. Y eso es como un cortocircuito. Entonces, por lo menos aquí voy a colocar 0.5 voltios y miren ustedes que al colocarle medio voltio o 0.5 voltios, el transistor no le va a pasar nada porque él está en la zona de corte y en la zona de corte el transistor no conduce, ¿sí? Para conducir, entonces voy a colocar acá, para conducir el transistor necesita que acá haya
600 milivoltios, perdón, más de 700 milivoltios. Vamos a revisar. Voy a colocarle 0.6. 0.6 acá. ¿Listo? Y lo voy a colocar 0.7 a ver si inmediatamente, eso también depende de los software. 0.7 todavía no. Vamos a ver qué pasa con 0.8. Nunca había hecho esa prueba con este software. Por ejemplo, en 0.8 no aparece nada. Coloquémosle un voltio a ver qué sucede. Inmediatamente con el voltio, si ya estalla el transistor porque entra en conducción con 0.9. Vamos a ver qué sucede. También. Digamos que el software está para que con 0.8 el transistor no entre en la zona de conducción. Miren ustedes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos Sí, entonces señor. para protegerlo? Entonces hay que colocarle una resistencia que se va a llamar resistencia de base. Entonces colocamos una resistencia en la base y ella es la que nos va... Uy, muchas resistencias, no necesitaba tantas. En la resistencia de base necesitamos una resistencia que me va a limitar. En este caso le estoy colocando una de 10.000. Voy a colocarle acá, por ejemplo, supongamos que es un voltio. Una resistencia de 10.000 eh, ohmios a un voltio, pues nos va a generar una corriente muy, 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 muy baja. Nosotros veíamos cómo calcular la corriente. Resulta que esto que nosotros estamos viendo aquí, 586 milivoltios, es el voltaje que se va a quedar con el transistor entre base y emisor. Voy a volver a la presentación que tenemos acá. ¿Sí? Es este voltaje que estamos viendo acá. Este es el voltaje que cae entre el terminal base emisor del transistor y lo estoy viendo a través de ese medidor que yo coloqué en el software acá, ¿sí? Entre este punto y este punto, ¿sí? De pronto yo le puedo colocar acá, sumar un texto como les hice ahí en la guía y le puedo decir que este texto de acá es el voltaje base emisor. ¿Quién es el voltaje base emisor? Ese que está aquí. Esos 586 milivoltios son el voltaje que hay entre base y el emisor. Si uno quiere ser de pronto más, puede colocarle aquí para que la persona pues no se confunda y que sepa que aquí es la base, que el otro terminal es el emisor y el otro terminal es el colector, ¿sí? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Bien. ¿Qué sucede acá? Acá esto se configura como un divisor de voltaje, es decir, el voltaje de la fuente, que es un voltio, se va a dividir entre el voltaje que cae en la resistencia y el voltaje que cae entre base y emisor del transistor. ¿Sí? Como eso se configura de esa manera y yo quiero saber cuál es la corriente que pasa por esa resistencia, es decir, la corriente de base, pues tengo que al voltaje de la fuente le quito lo que necesita de trabajo, en este caso son 586 milivoltios, eso se lo quito acá a un voltio y sé qué voltaje tiene la resistencia. ¿Cuánto sería un voltio menos 586 milivoltios? Le recuerdo que un voltio son 1000. ¿Cuánto sería? O sea, un voltio. 514 milivoltios. Muy bien, 514. Entonces, si uno quiere, entonces todo eso se puede hacer, o antiguamente pues los científicos lo hacían con calculadoras porque no tenían todas estas herramientas de simuladores ni de internet. Pero miren nosotros, pero no era 500, era 400, sí. 414. Sí, claro. Pero bueno, sumando los dos, tenemos el voltio que está ahí, ¿sí me entienden? Ahora, ese voltaje sobre la resistencia me daría la corriente. Corriente es voltaje sobre resistencia. 414 dividido 10 kiloohmios, ¿cuánto da? Alguien que me colabore, 414 dividido 10.000. ¿Aló? ¿Alguien que vaya haciendo allá los cálculos? 414 dividido 10.000.
¿Nadie tiene un celular ahí a la mano o un computador que tenga la calculadora? 0.0414. 0.0414. 14. ¿Seguro? Dividido en 10.000, sí, O, señor. re- o revisamos acá. Vamos a revisar acá. Ah, claro, es que el problema es que no estoy teniendo en cuenta que esos 414 son milivoltios. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que son milivoltios acá. Voy a utilizar la calculadora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eh, al ser 414 milivoltios yo tendría que escribirlo como 0.414. Es decir, así se escribiría porque para pasar de milivoltios a voltios divido por 1000. Y al dividir por 1414 me da 0,414. Ese sería el voltaje que tiene la resistencia. Dividido entre el valor de la resistencia que es de 10.000. Igual, ahora sí. Ahí están los ceros que me hacían falta. 0.000. Si yo corro la coma 3 ceros hacia la derecha, estoy pasando a miliamperios. Y si corro otros 3 ceros hacia la derecha, estoy pasando a microamperios. Entonces serían 41,4 microamperios. Nosotros podemos verificar colocando un amperímetro acá y decíamos que es cuánto, 41,4 microamperios. 41,4 microamperios. Revisemos a ver. Después esto la idea es que uno también lo hace con el multímetro allá, miren, pero pues un simulador es mucho más perfecto en este sentido. Cuando uno hace la medición con una protoboard, pues hay un poco de elementos más difíciles y los cálculos no salen tan exactos, pues por los instrumentos de medición. 41,4, ¿sí lo ven? Microamperios. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? ¿Muy complicado? No, señor. Bien, de todas maneras, en el mismo eh, PDF y en la presentación que yo tengo acá, pues les coloqué que ahí están los voltajes de base, pero ¿cómo se calcula la corriente de base? La corriente de base es la misma corriente que está pasando por la resistencia, y entonces lo que yo tengo que hacer es al voltaje que está en la base, que es el de la fuente, que es este de acá, a ese voltaje le resto el voltaje que cae en el transistor, que para eso coloqué el multímetro allá, y luego lo divido sobre la resistencia base y hago el cálculo que fue lo que acabamos de hacer, ¿sí? Ese es el circuito de entrada. Entonces, cuando uno ya calcula la corriente de base, mira el circuito de salida. En el circuito de salida vamos a tener otra malla que aparece acá. Voy a, por ejemplo, a colocarlo como se podría colocar de la otra forma. Acá puedo colocar el mismo circuito, le coloco tierra, es decir, es como si estuviera conectado aquí a 0 voltios. Luego digo que aquí va a haber una fuente que es de cuánto, de 1 voltio, ¿sí? Miren ustedes que ahí tenemos una resistencia de 10K, acá, resistencia de 10K, ¿listo? Epa, listo, ahí está. Tengo el mismo circuito que está ahí. Me faltarían los medidores, toca hacer de pronto un poco de espacio acá para que esté el amperímetro y el multímetro. Sobre todo el amperímetro es el que necesita más espacio porque va en serie, porque mide la corriente que lo atraviesa, entonces él tiene que ser como una parte del cable y del circuito de conexión. Todavía necesito aquí un poquito más de espacio, corro un poquito acá. Digamos que ese software es muy sencillo, algo los que de pronto tengan la facilidad en el computador, si tienen pues esa facilidad, lastimosamente para los que tienen de pronto aplicaciones, app, pues no he encontrado como uno más didáctico que esté ahí. Colocamos el multímetro acá en la salida, y eso que no lo conectaba a tierra, lo conectamos para que todo quede conectado a tierra. Eso, 586, miren que es el mismo circuito, y acá
lo colocamos. Entonces son dos formas de dibujar en un simulador el circuito. Se puede hacer colocando la fuente que trae positivo y negativo como está en la parte izquierda, o a la derecha tenemos la otra forma que es utilizando el punto a tierra y el punto donde colocamos el positivo de la batería, pero sin tener ese cablecito que nos devuelve. A veces estos circuitos son mucho más sencillos de entender, es una forma como más simplificada. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bien, entonces vamos a la parte del colector. Cualquier cosa, pues yo veo que siempre me dicen, no sé, yo el mismo, si alguien tiene una pregunta, entonces ustedes van interviniendo para si no están entendiendo alguna cuestión. Igual ese documento ya está, la explicación se hizo hace 8 días también, de pronto pues no con todos los que están acá. Y pues está en el PDF que yo se los envié y está el ejemplo tal cual lo hicimos ese día. Me puse a la cuestión de tomarle las imágenes y explicarlo con las ecuaciones, todo ahí. Entonces tenemos el otro nodo que está, que es la resistencia de colector. ¿Listo? Vamos a colocarle también aquí una resistencia de colector. Y para calcular la corriente de colector, entonces al igual es el voltaje que hay en colector, que es el de la fuente, porque hay una fuente aparte, voy a colocarlo acá, entonces yo tengo que sacar aquí otra fuente aparte, y esa fuente aparte va a alimentar o va a servir para suministrar energía en el colector. En este caso, supongamos que es de 9 voltios. Para que ustedes observen que hay diferencia entre los dos voltajes, que no tienen que ser exactamente el mismo. Aunque más adelante pues sí vamos a aprovechar para hacerlo con una sola batería. Entonces aquí tenemos 9 voltios que le vamos a colocar, incluso para que nos den los cálculos bien bonitos, le colocamos 10 voltios. Y le vamos a colocar una resistencia de 1 kilo ohmio acá. A ver qué pasa si es de solamente 1 kilo ohmio. Y cerramos el circuito. ¿Listo? Ahí ya tenemos el circuito terminado, cerrado. Lo que tenemos que saber es eh, o calcular cuál es la corriente que está atravesando el colector. La corriente que atraviesa colector es la misma corriente que atraviesa la resistencia de 1K, que es la resistencia de colector. Y por ley de Ohm, eso se calcula como voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia, que ya la trae aquí, que es de 1 kilo ohm. Nos toca averiguar el voltaje, pero sabemos que hay 10 voltios. Lo que no sabemos es cuánto voltaje cae en emisor. ¿Sí? Claro, si nosotros tuviéramos el software o el simulador, pues simplemente uno coloca aquí un multímetro, o cuando estamos en el laboratorio haciendo las pruebas, pues uno coloca el multímetro acá. Creo que no me deja porque falta espacio. Listo, ahí. Y simplemente le colocamos un multímetro y ya, o en un circuito cuando nosotros estamos en el laboratorio, pues montamos el circuito en la protoboard y medimos con un multímetro normal, común y corriente. Aquí yo puedo medir acá. Pero como resulta que estamos viendo cómo se analiza el circuito, cómo saber que sí realmente hay 6,55, tendríamos que saber si el transistor está en corte o en saturación. En este caso, el transistor, como ya está conduciendo, estaría en la región activa y necesitaríamos saber el beta del transistor, que es el HFE que aparece acá arriba, en esta parte. Y por defecto este software nos deja en 100, que es conveniente para hacer los cálculos más fácil. Significa que la corriente de colector va a ser 100 veces la corriente de emisor. Por eso dicen acá corriente de colector igual a, y podemos calcularla. Pasos a seguir entonces. Suponiendo que el transistor está en la región activa, si suponemos que está en la región activa, entonces, ¿cómo se sabe que está en la región activa? Porque el voltaje base emisor es mayor que 0,7 voltios en la práctica, ¿no? Y se calcula la intensidad de base, eso ya lo hicimos, para el caso que estamos hablando ahí de 1 voltio. Si la corriente de base es mayor que 0, entonces está en zona activa. Vamos entonces a calcular la tensión que hay entre el voltaje. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con esta ecuación de acá. Corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. La corriente de base es la que nos vamos a tener acá,
Voy a escribirle acá, sumar texto. Este amperímetro que colocamos acá nos va a decir la corriente de base. ¿Sí? Este amperímetro que tenemos acá, que es de 34.5 microamperios. Ahora que sé la corriente de base, ¿cuál va a ser la corriente de colector? Pues esto lo multiplico por 100. Al multiplicar 34,5 por 100, se vuelve 3.450. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cuál, profe? 34,5 por 100. ¿Cuánto da? ¿Sí? 3.450. Sí, Recuerden que señor. multiplicar por 100 simplemente se corre el punto dos veces, por eso, por ejemplo, yo coloco aquí 1000 y 10 porque los cálculos deberían ser muy sencillos. Entonces se multiplica por 100, que es correr dos comas hacia la derecha. Entonces da 3.450 microamperios y pues para pasar de microamperios a miliamperios se divide por 1000. Y 3.450 dividido 1000 da 3,45. Entonces ya hallamos la corriente, que sería 3,45 miliamperios. Entonces vamos a colocar acá el amperímetro para revisar que sí. Digamos que si queremos ser un poco más exigentes, puedo colocar esta resistencia. Vamos a ver si se puede. Eso. Esta resistencia un poco más arriba para poder colocar el amperímetro y mirar cuánta corriente está ingresando ahí al colector. Listo. 3,45 miliamperios. ¿Cómo se hizo el cálculo? Pues sabiendo la corriente de base, se multiplicó por beta, que en este caso es de 100, y se calculó la corriente de colector. Entonces voy a colocar aquí a ver, el texto. Lastimosamente el texto de acá pues no nos deja ser muy... Bueno, aquí no, ¿dónde le colocamos? Coloquémosle acá. Es decir, bueno, coloquémosle el otro nombre del beta, que es el HFE. HFE igual a 100. Uy, no deja colocar el texto. Muy largo ahí. HFE igual a 100. Esa es la ganancia del transistor. Entonces, 34,5 microamperios por 100 se vuelve 3,45 miliamperios en el colector. ¿Sí? Cuando uno ya sabe la corriente de colector, pues puede calcular el voltaje en la resistencia de colector, porque voltaje es corriente sobre resistencia. Entonces, 3,45 dividido 1000, ¿cuánto creen que nos da? Ah, no, perdón, voltaje es corriente por resistencia. Entonces sería 3,45 miliamperios por 1000. ¿Cuánto da 3,45 por 1000? Bueno, ¿cuánto da 3,45 por 1000? ¿Aló? Los mismos 3.000 ¿qué? 3.450, ¿no? Ajá, muy bien, 3.450. Pero como eso está en miliamperios, tengo que devolverme a dividir por 1000 para que me quede en voltios. Y entonces me va a dar lo mismo, pero en voltios. 3,45 voltios. Coloquémoslo a ver. El voltímetro lo colocamos ahí en la resistencia. Y efectivamente hay 3,45 voltios. Si de pronto lo quieren ver mejor, voy a colocar el multímetro a este lado para que se note que estoy conectándolo en los dos terminales de la resistencia. Y ahí tenemos 3,45 voltios. ¿Sí? ¿Entendido cómo se hizo el Sí, proceso? señor. Entonces, de la corriente de base multipliqué por la amplificación y hallo la corriente en colector. Con la corriente en colector multiplico por la resistencia y hallo el voltaje que cae en la resistencia. Ahí toca tener mucho cuidado porque generalmente esto da en microamperios, miliamperios y uno tiene que saber cómo trabajar ahí.
yo esperaría que ustedes pues ya tuvieran ese conocimiento porque ustedes pues están comenzando a ver física y química y ya vieron lo que es trabajar con múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Medidas. Entonces digamos que pues no necesitaría ponerme a explicar eso y si no, pues también pueden buscar cómo pasar de miliamperios a amperios, de microamperios a miliamperios. Yo ya he explicado algunos ejercicios anteriores cómo se hace esa operación, si de pronto no la entiende muy bien. Ahora, resulta que todo el voltaje de 10 voltios que hay acá, todo ese voltaje, se reparte entre la resistencia y el voltaje que va a haber entre colector y emisor. Entonces voy a colocarle aquí texto, acá, y este terminal de aquí es el emisor del transistor. Miren, tenemos perdón, el colector del transistor. Y vamos a tener un voltaje que hay entre colector y emisor. No se dejó coger acá, ya, eso. Voltaje entre colector y emisor. Pues, ¿cuánto es? Pues a esos 10 voltios ya hay 3,45 que están en la resistencia, el sobrante va a estar ahí. ¿Cuánto le sobran para llegar a 10? A 3,45. Aló. ¿Cuánto le falta, no? Bueno, ¿cuánto le falta para llegar a 10? 6,35. No. Vamos a ver. ¿Seguro? Voy a conectar acá, dígalo antes de que conecte yo ahí. 55, ¿sí o no? 55 más 45 no son 100. Sí, señor. Eso, muy bien. 6,55. Y listo, así acabamos de hallar todos los elementos de... Es decir, estos ejercicios funcionan generalmente, pues son como para que uno entienda cómo funciona el transistor, pero generalmente le dan a uno la resistencia que hay en la base, la resistencia que hay en colector y uno halla todos los otros datos. También tienen que darle a uno el voltaje que hay en la fuente que está alimentando el circuito de base, que sería esta de acá, y el voltaje que hay en emisor también, lo que está alimentando el circuito de colector emisor, ¿sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. De todas maneras, pues ustedes también lo pueden hacer de la otra manera, es decir, hacer los dibujitos aquí hacia el otro lado les va a dar exactamente lo mismo, solamente que es otra forma de dibujarlo en el simulador. Aquí pues, si yo coloco acá, me faltaría colocar la resistencia, que es de 1 kiloohmio, no es de 10 sino de 1 kiloohmio. Me faltaría colocar el amperímetro para revisar cuánta corriente está pasando. Me faltaría colocar la batería, pero como estoy con este modelo de acá, bien, acá, sería colocar este de acá, 9 voltios, pero no son 9 voltios sino 10. Miren ustedes que eso se llama como un nodo y indicando en el diagrama que ahí está conectado el positivo y una fuente de 10 voltios y este otro de acá que podría ser la tierra o el común, se le llama técnicamente en voltaje DC. También ahí está el 0 voltios por si uno lo quiere utilizar, pero se llama ground o tierra, ¿sí? 0 voltios. Se puede utilizar de las dos formas. Están los 345 miliamperios. Bueno, pues si uno quiere ser, ustedes se dan cuenta, pero de todas maneras como es un circuito serie, pues no hay problema que coloque el amperímetro antes o después porque la corriente que pasa es exactamente la misma. Coloco el voltímetro también para medir el voltaje que hay entre colector y emisor. Pero pues uno lo primero que hace es calcular qué voltaje tiene esa resistencia de colector. Entonces vuelvo a explicar, o vuelvo a, digamos, a recapitular para poder solucionar. Entonces, primero, calculamos cuál es la corriente de base. Para calcular la corriente de base yo necesito saber el voltaje que cae en la resistencia de base. Entonces a la fuente le quito lo que caiga en la parte de base emisor,
¿sí? Eso lo dice el ejercicio también. Este es un elemento que siempre también entrega el ejercicio y que cambia dependiendo del transistor su voltaje de conducción, pero para la mayoría de ejercicios se suele tomar como 0.7 voltios o 700 milivoltios. Y aquí pues acabamos de hacer toda la simulación. Los muchachos que de pronto puedan acceder al Cocodrilo o también hay otros simuladores como el Bright Spark que ya vamos a mirarlo también, pues lo pueden hacer. Son simuladores que yo les dejé en la plataforma que se pueden descargar, que funciona dándole simplemente doble clic. En la mayoría de computadores no tienen problema. O si quiere utilizar ya software más moderno o quiere entrar a Tinkercad, que es una plataforma de diseño también, ahí hay varias alternativas. No sé por qué, pues no me he puesto a dibujarlos en el celular, ya que pues en el celular es un poco más dispendioso también. No sé si de pronto... Profe, ¿Brandon era el que estaba trabajando? Sí, cuénteme. Puede ingresar y realizar Marlon, un registro para Sí. realizar mi la profe, activación. en el aplicación, el de la parte derecha no se puede hacer. ¿Cómo? Y en la aplicación, el diseño que usted dijo de la parte derecha no se puede hacer. Y de Ah, la sí, en la izquierda, aplicación no se puede, no se puede. El de la y derecha, de la solo el de la izquierda, izquierda, tiene toda la razón. ¿Cómo le fue y de la con esa aplicación, Marlon? Porque, Pues, profe, es buena, ¿cómo le pero fue hasta cierto punto, con la porque, aplicación? digamos, ya para empezar a medir los miliamperios y todo eso, no puede ser la opción. O sea, es muy incompleta Sí. todavía. En el cuerpo del correo de Ah, bueno. No, pues, pues les recomiendo hasta donde ustedes puedan. Por ejemplo, Jarberg, Jelinger, que estaba ahí, pues que de pronto no tenga el tiempo ni el acceso completo a Internet. Entonces, pues lo hace así como estamos haciendo como los cálculos. Mira el PDF, le pega como una leidita también dentro de lo posible y, y hace pues el ejercicio. Voy a explicar entonces cómo sería, bueno, ustedes, no lo voy a explicar porque ese trabajo es de ustedes, ¿sí o no? Entonces Sí, señor. vamos a resolver acá ese ejercicio. Cuando digo vamos es porque ustedes van a decirme entonces luego de la explicación cómo se haría el taller que yo les dejé hace 8 días. Y de paso, pues los que no entiendan, pues van entendiendo cómo es y van haciendo las preguntas. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Sí? realizaría Sí, la señor. Sí, Listo. señor. En el PDF yo les coloqué cómo son los pasos. Primero, calcular el voltaje de la resistencia de colector. Bueno, pero eso es después de calcular. Venga, a ver si yo coloqué eso antes. No, creo que no coloqué acá. Pero en el ejemplo sí debe estar. Entonces, el ejemplo que yo les dejé aquí, pues no se los voy a explicar. Ahí aparece el ejemplo. Ese pues lo tienen ustedes que revisar y ahí aparecen los voltajes con las resistencias. ¿Qué nos dan en los ejercicios? Escriben cuánto es la ganancia, escriben el voltaje base emisor, que en este caso va a ser de 0.707. Nos dan el voltaje de la base, es decir, el voltaje que aparece acá. Ese es el voltaje BB. El voltaje CC es la fuente que está en colector, entre colector y emisor. Nos dicen el valor de la resistencia de colector y nos dan el valor de la resistencia de base. ¿Listo? De ahí para adelante, pues usted tiene que revisar. Paso primero, entonces, la corriente de base va a ser el voltaje de la fuente que está alimentando menos el voltaje que hay entre base y emisor, que lo da el ejercicio, que era 0.707 voltios. ¿Listo? Vamos entonces a hacer ese procedimiento, pero con la, con el ejercicio. El ejercicio tiene las siguientes condiciones. Voltaje base emisor, 743 milivoltios. Voltaje de base, 5 voltios. Voltaje de colector, 20 voltios. Resistencia en colector, 100 ohmios. Resistencia de base, 4 kilo ohmios. Y el beta del transistor es de 100. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar lo que tenemos acá. ¿Cuánto es el voltaje de acá? De esta parte, de base, en el ejercicio digamos, la actividad de tarea.
Aló. Muchachos, los datos. ¿Sí me están escuchando? Señor profe, El voltaje que hay en la base, ¿cuánto es en el ejercicio de 2 tarea? voltios. 2 voltios. Entonces coloco aquí Ah, 2 no, voltios. premio. Listo. ¿Sí es o no es? El que usted acaba de mostrar, sí, señor. Listo. Pues ese era el que estaba de tarea. Vamos a resolver el que tenían ustedes de tarea. ¿Cuánto es aquí la resistencia en la base? ¿Aló? Un momento, profe. Resistencia de base. ¿Y los otros compañeros no le colaboran? Resistencia de base en el ejercicio, ahí está. Muchachos, colaboren. 5, profe. ¿Cuál 5? Si vio el ejercicio y aparece en el PDF, ¿cuánto es ahí resistencia de base? Ah, 4. Sí, ¿no? Gracias, 4 kiloohmios. ¿Y en el colector? Resistencia de colector. ¿Cuál es la resistencia de colector? Muchachos, ustedes deben tener ahí su PDF y su ejercicio ahí. Es más, ya 3 personas lo entregaron. No sé si son de los que están aquí en la sesión virtual. Aló. ¿Cuál es la pregunta, profe? La resistencia que hay en el colector. Un K. No, pero en el ejercicio Un que momento. yo les dejé hace 8 días. Gracias. Andrés Felipe, colabórenos. Cien, profe. Muy bien, gracias. ¿Quién es el que está respondiendo? Marlon. Marlon. ¿Y los otros qué pasó? Bien, 100. ¿Y el voltaje que hay en el colector de cuánto es? O sea, esta fuente que está en el colector de cuánto es, Marlon. 20 voltios. 20 voltios. Muy bien. Entonces, si tenemos 20 voltios acá, pues ya tenemos nuestro circuito ahí. Pues si uno quiere, digamos, y sin esfuerzo, lo que hace uno es colocar los voltímetros y los amperímetros y pues simplemente sería como hacer la práctica entre comillas. Y lo único que yo estaría viendo es que ustedes pues saben más o menos manejar un simulador, ¿sí? Lo cual también es uno de los objetivos que yo tengo. Pero además de eso, la idea sería como con los cálculos del transistor poder llegar a esa parte. Bien, entonces, en los cálculos del transistor nos dice que primero tenemos que saber cuál es el voltaje base emisor. Y ese voltaje nos lo dieron también. ¿Cuál es el voltaje base emisor que dice el ejercicio? Lo voy a colocar acá. ¿Cuál es el voltaje base emisor? Es 743 milivoltios. ¿Listo? Bien, yo lo hice como yo lo hice con simulador, con este simulador de acá, pues con este simulador de acá nos va a dar exacto. Si ustedes lo hacen con otro simulador, les toca cambiar de pronto los datos. Uy, no, incluso en este caso nos cambió. A mí me ha dado 743 la última vez. Y es el mismo transistor. El beta es de 100. Tiene 2 voltios. Venga, miramos a ver si está igual. Ah, es que aquí dice 5 voltios, con razón. Ahora sí, Sí. confiándome de ustedes, pero bueno.
5 voltios. Ahora sí, 743 milivoltios. Calculemos la corriente de base. Bueno, primero para calcular la corriente de base, entonces voy a ayudarme aquí de mi super tablero. A ver si me puede hacer más didáctica la situación y acabamos más rápido ese ejercicio. ¿Sí está el tablero? ¿Sí funcionó? ¿Ustedes ven algo? No, como que no activa No, el señor. tablero. Esperando a ver si sí me activa el tablero. Vamos a ver. Es como para saber eso. Tenemos el tablero. Ah, me lo abrió al fin 2 veces. ¿Cómo lo cierro? Un momentico acá. Solucionamos problemas técnicos. Eso, cerremos uno. Listo, nos quedamos con esta ventana de acá. Y listo. Aquí le digo que muestre el escritorio y para poder hacer unos cálculos acá y que usted lo vea más o menos como si fuera un tablero digital. Bien, entonces decimos, primero, el voltaje que nosotros vemos, base emisor, es igual a 5 voltios. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Perdón, ese no es base emisor. Ese es el voltaje base-base. Ahora sí. El voltaje base emisor, que es el que cae en base emisor. Recuerden ustedes que esta de acá es la base y este de acá es el emisor. Y ahí está el voltaje base emisor, es este de acá. ¿Sí? Igual acá. Entonces es de 743 milivoltios. Eso lo tengo que escribir como voltios. Recuerden que para pasar de milivoltios a voltios, yo lo que tengo que hacer es dividir por 1000. Al dividir por 1743 me queda 0.743 y ya me quedó en voltios. ¿Sí? Y ya con ese Sí, voltaje puedo señor. trabajar. Porque entonces ahora el voltaje que va a caer en la resistencia de base va a ser los 5 voltios que tiene la fuente menos los 0.743 voltios que necesita para trabajar el transistor entre base y emisor. El voltaje de la resistencia de base, entonces, ¿cuánto les da? 5 voltios menos 0.743. ¿Cuánto le falta a 743 para llegar a 1 o a 100 o a 1000 en este caso? Aló. ¿Cuánto le falta a 743 para llegar a? 267. Listo, entonces sería 4,267 voltios. ¿Sí o no? No, profe, no. 257, qué pena. Ah, bien. 257. Creo que aquí no me deja borrar y cuando borra, borra un poco de cosas. Eso. Entonces voy a colocarlo aquí. 4,257 me dijo. Sí, señor. Voltios. Bien, simplemente entonces vamos a confirmarlo. Entonces, regreso acá y colocamos aquí el multímetro y revisamos. Acá y acá. ¿Listo? Como trabaja el software con dos cifras significativas, son 4,26. Sí, 4,26. ¿Listo? Pero ya sabemos que es 4,260 y 57. 57. Ah, bueno, 4,257 él hace el acercamiento a 4,26, ¿sí? Porque trabaja con cifras significativas. Es como el 7 se acerca más a la siguiente cifra. Bien, 4,26 voltios. ¿Claros hasta ahí?
Sí, señor. Bien, ahora vamos a calcular la corriente que hay en la base. La corriente que hay en la base, entonces, voy a colocarla por acá. ¿Dónde lo colocamos? Colocámoslo acá y ahorita borramos eso. Corriente de base va a ser igual. Pues la fórmula de ley de Ohm es corriente es voltaje por resistencia, ¿sí o no? Entonces voltaje en la resistencia de base, perdón, voltaje es, corriente es voltaje sobre resistencia, sobre la resistencia de base. El voltaje en la resistencia de base entonces que tenemos es de 4,200, bueno, aproximémoslo, 4,26 voltios. Sobre, y la resistencia de base, ¿cuánto es? 4K. Entonces, ¿escribo 4K o cómo escribo? 4000, ¿no? 4000 ohmios. Y eso nos va a dar en amperios o miliamperios dependiendo de. ¿Listo? Entonces, alguien que nos colabore allá, 4,26 dividido 4000. ¿Cuánto da? 4,26 dividido 4000. Da 0,001062. Vamos a colocar acá. Para la corriente, ¿4, qué? ¿4? No creo. No, da 0,00 al dividido. Sí, es dividido. Sí, profe, me da Colocarlo acá. 0,01065. Eso. Entonces da. A ver, ¿por qué no me quiere funcionar acá? Ahora sí. 0,000, ¿sí? 1, 1, 0. 0,65, ¿sí? Sí, señor. Listo. Para convertir, eso sería en amperios. Para convertir de amperios a miliamperios, yo lo que hago es dividir por 1000. Y para dividir por 1000, corro la coma hacia la derecha, 3 posiciones. Entonces me quedaría 1,065 miliamperios, que es lo que aparece allá en el medidor que colocamos. Aparece 1 miliamperio o 1,06 miliamperios. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Si hay más o menos 1 miliamperio en base, ¿cuántos miliamperios hay en colector si se multiplica por 100? ¿Cómo, profe? O sea, aquí en base hay 1 miliamperio, más o menos, ¿no? ¿Cuántos creen que hay en colector si se multiplica por 100? Porque estamos en la región de amplificación. 100, Recuerden ¿no? que correcto, 100 miliamperios, pero pues igual vamos a, lo que se hace ahí es utilizar la fórmula que dice que la corriente de colector es igual al beta por la corriente de base. Simplemente sería 100 multiplicado por 1,065 miliamperios, y al multiplicarlo por 100, pues me va a dar que la corriente de colector es 106,5 miliamperios, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces verificamos con el software rápidamente acá. Uy, ya me estoy volviendo experto en esta vaina. Antes era más complicado manipular esto, pero ahora sí. Listo, mírenlo, 106 miliamperios. Somos unos duros, ¿sí o no, Marlon? Sí, señor. Eso, 106 miliamperios. Y continuamos con los cálculos. Después de que tenemos la corriente de colector, nos queda entonces, con esa corriente de colector, voy a calcular el voltaje en la resistencia de colector. El voltaje en la resistencia de colector, ese sí es, voltaje es corriente de colector por la resistencia de colector. Entonces la corriente de colector es
106,5 miliamperios y lo voy a multiplicar por 100 ohmios. A multiplicar otra vez por 100, el voltaje en la resistencia de colector, entonces nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a dar cuando multiplicamos 100 miliamperios por 100? Da 10.650. Y 10.650 me toca para pasarlo de miliamperios a amperios, pues dividirlo por 1000. ¿Cuánto da 10.000 dividido 1000? ¿Sí o no? 10,65 voltios. Ahora, este es el voltaje que hay en la resistencia. Y el voltaje que hay entre colector, entre colector y emisor, pues va a ser el voltaje que hay de colector completo menos el voltaje en la resistencia de colector. El voltaje de colector completo son los 20 voltios y le resto el voltaje que cae en la resistencia, que serían los 10,65 y 20 menos 10,65, ¿cuánto da? 9,35. 9,35 voltios. Y finalmente lo que hacemos es verificar que si nos ha dado el elemento colocando pues los multímetros. Vamos a revisar el voltaje, que decíamos que era 10,6, bueno, 10,65 y el otro es 9, pero pues nos va a salir como, sí, 9,36. Ya revisamos acá. 35, pues por lo que no, el de nosotros es más exacto. Un poquito. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces eso es lo que tocaba, digamos, realizar. Preguntas, dudas o inquietudes. Quejas, reclamos o sugerencias. ¿No? Yo no tengo ninguna, profe. Bien, los compañeros ahí, no sé si todos estarán ahí, me estarán escuchando. La idea era pues hacer una sesión de poquito tiempo. Este era el circuito que ustedes tenían allá en el en el PDF. Así, este era el que tenían ustedes y pues simplemente lo resolvimos acá. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos o sugerencias. Aló. Aló, muchachos. No, profe, yo no tengo ninguna. ¿Listo? Y los otros, que quiero escuchar a alguien más porque no sé si es que no están o si están o qué pasó. Buenas tardes. No tengo ninguna. Que pues digamos que en estas condiciones sí yo a veces les pido el favor que hablen porque digamos que uno se siente acá como solo, no sabe si... No, pero Listo, yo vale, no tengo muchas ninguna. gracias ahí por lo que me están respondiendo. Eric, ¿Qué más, eso profe? le ¿Qué digo hecho? yo, no es que no escucho su voz, su opinión, nada. Y ese, mira, no, profe, es que como que había llegado tarde, entonces pues no sabía ni qué decir. Entonces, pues, llegué como a las 40, entonces, ¿qué iba a decir? Ah, bueno. Entonces, Usted miró el PDF, yo voy a colocar esta explicación por internet para poder... no, sí, señor, yo ya Listo. entregué Sí, eso. usted es de los que ya entregó. Pues no he revisado porque habían dos y yo dije que me voy a poner a revisar de dos. Muchachos, les recomiendo también porque este trabajo solamente, yo les escribí también en el WhatsApp, solamente hay plazo de entregar hasta el 15 y después de eso no hay nada más. ¿Listo? La idea es que ustedes pues se vayan a unas vacaciones y que sean vacaciones. Para que sean vacaciones para ustedes, yo voy a estar, con nosotros los docentes vamos a estar una semana más, pero es en otra cosa. Pero para que sean unas vacaciones de verdad, pues ustedes, entre comillas, no harán ningún trabajo, entre comillas, digo, y nosotros tampoco. Por eso yo no voy a calificar nada
después del 15. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces el que no entregó a más tardar el otro domingo, esto que está acá y los otros trabajos anteriores, graves. ¿Sí? A menos que, Sí, digamos, me señor. escriba y me diga, mire, profe, pasó esto, ¿sí? Eh, profe, ¿me podría aclarar mejor el segundo punto del taller? Me perdí después de terminar el primero. Es Kevin, ¿sí? ¿Alguien ya resolvió el segundo punto? ¿Aló? No, señor. ¿Sí resolvieron el segundo punto? Sí, señor. ¿Ustedes lo Ah, hicieron en simulación? ¿Alguien en simulación el segundo punto para que les hubiera soplado a los demás qué pasaba con el segundo punto? ah, ¿No? Bueno, entonces la idea es que le que lo hagan. pregunten a alguien exacto, a alguien que haga la simulación, porque el segundo punto, pues se entiende mejor cuando usted hace la simulación. Voy a colocar acá el segundo Mm, punto. Ah, pero usted ya no está viendo mi pantalla, ¿o sí? No, señor. Aló. Aló, profe, Voy a no. presentarles la pantalla para que ustedes vean, y pues ya voy a terminar. Ustedes vean más o menos hacia dónde vamos a apuntar en el ejercicio que estamos realizando. Recuerden que ustedes tienen el PDF, en el PDF está todo el ejemplo, o sea, más fácil no puede ser, está el ejemplo con los cálculos uno por uno para que usted mire. Ahorita hoy pues voy a volver a subir el video, creo que este es el video del ejemplo ya está y el de este de acá pues me toca subirlo entre hoy y mañana para que ustedes puedan tener como ese apoyo ahí didáctico, pero ya pues ya como que me estoy pasando porque les estoy es como haciendo los ejercicios acá. Bien, está este ejercicio de acá, ¿sí? Aló, Sí, señor. ¿listo? Entonces aquí va a haber un limitante que es esta resistencia de acá. Y esta resistencia de acá, pues ustedes se van a dar cuenta que, eh, bueno, ahí todo que hagan los ejercicios para que revisen a ver qué sucede. Y luego el que pueda, pues haga la simulación a ver qué pasa. Este sí, digamos que lo explicaré de pronto mañana junto con otro ejercicio por ahí que tengo, pero pues ya no les toca resolverlo, sino les toca resolver este de acá. Lo otro que les iba a compartir es la idea para después es que nosotros vamos a incorporar el transistor. Voy aquí a abrir de los ejercicios que tengo por acá. Entonces, ustedes debieron ya haber hecho un cubito en algún simulador como este, ¿sí se acuerdan? Sí, ¿Aló? señor. ¿Listo? Lo que pasa es que yo lo hice, pues no así como con este de acá que se ve todo bonito, sino yo lo hice mejor en otro lado, no utilizando este que es el de dibujitos, sino utilizando el otro. Voy a ver si lo tengo por acá. El cubo de LEDs, cubo. Creo que es este de transistor y LEDs. Abrir. Sí, este es. Ahora ver, pero sin el zoom por 2. Ah, no, este es un ejercicio solamente el transistor y LEDs. Debe haber uno que sea del cubo. Ahora mi momentico que estoy buscando. Cubo de LEDs con transistor, sí señores. Aquí está el cubo de LEDs con transistor. ¿Sí lo ven ahí? Sí, señor. Bien, entonces, los transistores, ¿para qué me van a servir? Lo que pasa es que más adelante vamos a trabajar con circuitos integrados y los circuitos integrados tienen una condición y es que no pueden manejar mucha corriente. Cuando uno enciende todos los LEDs, sobre todo porque cada transistor de estos va a manejar una columna de LEDs, entonces puede llegar a sobrecargarse el circuito integrado y se quema. Para poder manejarlo se va a hacer por transistores que son, digamos que van a hacer que la corriente no pase toda por el circuito integrado, sino que pase por el transistor.
amplificando la señal. Entonces, por ejemplo, si yo activo este transistor, que es el que está en el piso 1, todos los LEDs del piso 1, y voy activando uno a uno, pues voy activando los LEDs del cubito en el primer piso. ¿Sí los notan ahí activados? Sí, señor. Listo. Si yo Sí, activo el señor. segundo piso, pues lo activo acá. Si activo el tercer piso, pues activo acá. Ese sería como el cubito de, ¿sí? Uy. A través de transistores voy activando y puedo activar o desactivar. O sea, eso es lo que Sí. más o menos tenemos que hacer nosotros, profe. Este va a ser, este es el Uy. sencillo, este va a ser, digamos, lo que yo les voy a dejar para vacaciones, para que ustedes, digamos, Uy, no. en lo que puedan hacer, y si no, pues hacen el dibujito. El que no tenga el software, pues hace el dibujito. Yo sé que de pronto eso es muy complicado de hacer en algunos otros elementos, pero pues si ustedes pueden conseguir ayuda, pues para eso van a tener casi un mes, porque pues va a ser la primera tarea comenzando, llegando, yo explico cómo se hace esto acá, todo el cuento, pero a ustedes va a tocar presentarlo así. Al final, ¿hacia dónde vamos a apuntar? Acá hasta que el cubito se automatice. Entonces voy a colocar acá, este es el cocodrilo y me permite, digamos, realizar por acá. Vamos a mirar acá, sí. Digamos que a través de circuitos integrados nosotros podemos automatizar cómo se va a mover el, el cubito. Por ejemplo, yo aquí coloqué uno que va a hacer que se vayan encendiendo los LEDs uno por uno, desde una esquina hasta el final. Entonces yo activo acá, pues ahí toca esperar a que él vaya pasando, porque aquí va activando uno por uno. Si ustedes notan, va uno por uno, de forma automática porque tiene un reloj interno. Entonces aquí va pasando, pasa, pasa, pasa. Otra vez el primero de allá, ahora un espacio, luego uno, bueno, la idea era que no hiciera eso, que lo repitiera, sino que fuera de uno en uno. Creo que me quedó aquí mal una conexión. ¿Listo? Ah, es que lo dejé prendido. ¿Qué hizo eso? Vamos a apagarlo entonces. Y vamos a ver cómo baja el... Bueno, la idea es esto. Uno puede hacer varios patrones de dibujo. La idea es que uno puede programar para que el cubito de LED se encienda de la forma que uno quiera. Si uno quiere que se enciendan solamente un piso y después el otro y después el otro, se puede realizar. Y varias configuraciones. Entonces, ese va a ser como nuestro trabajo del segundo trimestre hasta que se entregue de forma virtual el cubito digamos, el control del cubito, que es lo que estamos trabajando acá. ¿Sí? Para que ustedes lo revisen de esa manera. ¿Preguntas hasta ahí? No, Ahora, señor. si no quieren hacerlo por ese, pues está el otro software, que es el software de el Big Grid Spark, que yo también se los dejé ahí en el Classroom. Ahí aparece para que ustedes lo descarguen. Se puede, digamos, solamente darle doble clic y ustedes ahí ya dibujan su propio circuito. Vamos a ver si tengo aquí, abrir, y de pronto tenemos aquí el cubito de LEDs con transistores, abrir, ver el zoom por 75, mucho mejor. Y ahí tenemos el cubito de LEDs también. De tal forma que usted puede, le da play acá porque este funciona diferente, y usted puede prender o apagar. Por ejemplo, yo aquí estoy prendiendo los LEDs de la esquina. Aquí sí le coloqué diferentes colores. Entonces estos son los 9 LEDs del primer piso, estos son los 9 LEDs del piso de la mitad y el otro, todos con transistores. Si yo quiero apagar uno de los pisos, por ejemplo el primero, apago acá todo el primero, aquí apago o prendo el segundo, y aquí prendo o apago el tercero. ¿Sí? Si yo quiero prenderlo pues todos, tendría que colocar acá, acá y acá. Y acá también, que es donde me falta, y activar este acá y estarían todos prendidos, ¿sí? De todas maneras, miren ustedes que los LED rojos se alcanzan a bajar un poquito la cantidad de corriente
cuando uno tiene Eso presencia bastante alta. Dígame. para eso es el... Este es el programa se llama Brit Spark. Y pues ese también sale muy sencillo. Pues digamos que Marlon es el que le está camellando a los de, porque pues yo he hecho ese de ahí, pues en el Droid Tesla me toca es como con un simulador para poder pasarlo acá y poder mostrarles cómo se haría. Entonces pues tienen varias opciones. Se puede hacer por el cocodrilo, ¿sí? Se puede hacer por el otro lado para que vayan adelantando el trabajo, porque pues esto es sencillo, la verdad las conexiones son muy sencillas. Usted ya realizar estas conexiones, pero el problema es que es bastante dispendioso pues para que quede bien bonito y todo bien conectado, ¿sí? Entonces pues les digo, llega así un cargue de datos acá, a ver, tengo ese cargue de datos ahí, eso, ahí lo apago, y ahí él va pasando por todos los, ese es uno de los trabajos cuando ya comencemos a ver circuitos integrados, porque pues todavía no hemos visto circuitos integrados. El circuito integrado es este que está aquí abajo, que es el que depende ahí de una señal oscilatoria, un reloj que está ahí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces se puede hacer que automáticamente encienda. Miren que es como una especie de instalación navideña con el cubo LEDs que nosotros teníamos planeado hacer. Bien. Bueno, ahorita después cierro eso. No sé si tengan de pronto alguna otra pregunta para que ustedes ya sepan y pues la intención es que ustedes pues en las vacaciones no es para que estudien, pero sí que sepan hacia dónde están apuntando y de pronto que revisen los que no han podido de pronto realizar algunas cosas y pues se preparen.